nuestra clase. Bueno, entonces, buenos días a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta preciosa escuelita Laham Tuluá. Bueno, vamos a ver, vamos a orar y vamos a ver un pequeño repasito de lo de hace 15 días como para tener claro el concepto de lo que es sermón expositivo. Y hoy vamos a ver cómo se construye, cómo se trabajan las preguntas amigas, que es con eso es que se trabaja lo que es la idea central exegética. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, gracias por tu misericordia. Señor amado, muchísimas gracias. Gracias por cada estudiante de LAFAM. Gracias, Señor, por esta preciosa escuelita que tú nos das. Gracias por el crecimiento, Señor. Crecimiento personal, el crecimiento espiritual, el crecimiento en las diferentes áreas de nuestras personas como predicadores. Muchas gracias, Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir, entonces vamos a echar una repasadita aquí entonces voy a listo. Vamos a echarle una miradita. ¿Se están viendo el Listo, pastor, ahora sí, ya está proyectando. Listo, bueno. Entonces, clases de sermones. Bueno, como yo no veo la pantalla así bien, sea Alexa, dígame 4 personas. Listo, Mejor dicho, pastor, diga 4 personas. Diana Martínez, listo. Diana Martínez, 1. James Salazar, Diana James, John Triana John Triana y Omar Gallego. y Omar Gallego, listo. Entonces, el primero, ¿qué fue que dijo? Diana Martínez. Entonces, Buenos Dianita, días. hace 15 días vimos clases de sermones y vimos 4, hay varios, pero vimos como los más comunes que se utilizan. Dígame uno de esos 4. El sermón, hablamos del sermón expositivo, pero también Bueno, ya listo, 1, sermón expositivo. El que sigue, Alexa, Buenos días, sermón James. temático. sermón temático, muy bien. Tercero, John Triana. John Triana, Buenos días. Estoy buscando. bueno, otro, siga, Alexa. Omar Gallego. Omar Gallego, Omar, bueno, el que sepa, diga, Omar, No, la verdad, no recuerdo, pastor. Estoy buscando también, no. bueno, Sí me acordaba del Señor. sermón expositivo, del sermón temático, pero no recordaba nada Buenos más. días, bueno, sermón levante textual y biográfico. sermón biográfico, muy bien, sermón biográfico. textual. Y el sermón textual, listo. Entonces, vamos a revisar un poquito el concepto de cada sermón. El sermón textual, ¿quién me puede decir el concepto del sermón textual? A ver, el concepto. Buenos días, pastor. Si no estoy mal, el sermón textual es el que simplemente se utiliza un versículo y no se sale de él, sino toda la predicación está basada bajo ese versículo. No sé
No se utilizan textos de referencia que no esté fuera de él. Bien, bien, pero bien 90%. Es de género negativo, se utiliza es con un texto bíblico, no tanto con un versículo, sino con un texto bíblico. O sea, Muy, muy bien, entonces es un texto bíblico, por eso se llama textual, es un texto bíblico donde se va explicando que versículo a versículo. Eso es el sermón textual. ¿Quién me puede decir qué es el sermón temático? El sermón es un sermón que presenta un tema exclusivo, o sea, un tema principal. Por decir, cuando se predica acerca de la fe, o acerca de los dones, o acerca de el llamado. O sea, siempre es un tema claro y específico. Muy bien. El sermón temático, el centro es el tema y tiene una serie de versículos que refuerzan el tema o que desarrollan ese tema. Muy bien. ¿Qué me puede decir del sermón biográfico, el concepto del sermón biográfico? Buenos días, bendiciones. Es el que va narrando la biografía de un personaje como tal, como la vida de esa persona que hizo en tanto tiempo. Entonces, de esa manera es el texto biográfico. Muy bien. Se escoge un personaje bíblico y se va narrando la historia de ese personaje bíblico. Hay unos muy conocidos, otros no muy conocidos. Muy conocidos. Sermón biográfico de Pablo. Su antecedentes, su conversión, su ministerio, ¿sí? O personas no conocidas. Demas, Demas, el que abandonó a Pablo, un Filemón o Onésimo, digámoslo así, más bien Onésimo. ¿Quién es Onésimo? El esclavo que se convirtió en la cárcel estando Pablo preso en Roma. ¿Sí? Eso se llaman sermones biográficos. ¿Sí? Empieza a narrar la vida de ese personaje y se va haciendo aplicaciones a nuestras vidas. Yo ahorita prediqué en Semana Santa, prediqué un sermón, aunque fue expositivo, pero, eh, pero la base era biográfico, porque uno puede hacer eso. Coge el sermón, hace el expositivo, pero, por ejemplo, yo cogí, el sermón se llamaba así, Judas, un mal discípulo, se llamó la predicación, Judas, un mal discípulo. La predicación fue basada sobre el Evangelio de Juan y expuse en un pasaje bíblico cuando Judas entregó a Jesús, pero me concentré solo en ese pedacito de cómo Judas entregó a Jesús, resalté porque era sermón expositivo, pero que tuve que apelar a textos biográficos, digamos, o textos que iban a reforzar el sermón expositivo, en este caso sobre la vida de Judas, en este caso. Bueno, y el sermón expositivo, ¿qué me puede Ese decir? pastor es de, cuando usted va a enseñar un concepto, ¿sí? Ahí usted tiene en cuenta, por ejemplo, lo que es lo histórico. Usted también debe tener en cuenta un estudio literario y gramatical, que es lo que recuerdo. También recuerdo que se tiene en cuenta primero la experiencia de la persona, del predicador, y pues a través de él entonces ya se enseña al auditorio, a los que están escuchando. Muy bien. Bueno, entonces el sermón, el concepto del sermón expositivo y aquí está las divisiones del concepto como tal del sermón expositivo. Entonces, ¿qué es el sermón expositivo? Uno solo que me lo lea
¿Quién dijo yo? Yo, pastor. Entonces, es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido a través de un estudio histórico, gramatical y literario del pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la persona y a la exposición del predicador y luego a través de él a sus oyentes de forma clara, corta y entendible. Listo. Entonces, en este concepto aquí vemos la estructura del sermón expositivo. Entonces, en la estructura tiene que haber una exégesis, que es fidelidad. En este caso, fidelidad al texto. Entonces, no vamos a predicar una idea personal, ni una idea teológica, ni un concepto de una persona. No. Es escoger el texto del siglo primero que se escribió el Nuevo Testamento, o un texto del año 1500 antes de Cristo que se escribió el libro de Génesis, o cualquiera de estos libros, ¿sí? Entonces, o sea, la fidelidad es yo prediqué el texto, básicamente, no me salí de ahí. Y ese texto lo desmenucé, le desmenucé que fui, cavé y busqué la parte histórica, la parte de la estructura gramatical, el estilo literario. Después le hice una hermenéutica. La hermenéutica es hacer unos puentes de antes del texto a nuestra vida, ¿sí? Entonces, del pasaje en su contexto, el Espíritu Santo aplica a la persona, a cada uno de nosotros, y del predicador luego a los oyentes. Entonces, son unos puentes que hay que hacer entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Y después eso se llama hermenéutica. Hermenéutica. Y por último, es la homilética, que es cómo yo voy a presentar eso. Voy a presentar de forma clara, corta y entendible. ¿A quién? A un auditorio, al auditorio de X o Y. Eso es. Bueno, listo. Eso lo vimos hace 8 días. Bueno, perdón, hace 15 días. Hoy vamos a ver, hoy nos vamos a quedar en esta partecita, en exégesis. Hoy el pastor Hilder Arango nos va a enseñar las preguntas amigas. Esas preguntas amigas son fundamentales para construir el sermón, la idea central exegética, que son fundamentales. Bueno, preguntas hasta aquí. Preguntas. Venga, ¿cómo hago No, yo señor. ¿cómo hago yo para salirme, pastor Hilder? Por algún lado, arriba, si no es arriba del todo, le debe salir como una casillita y le da a dejar de presentar, pastor. Pero tiene que subir el mouse y le debe salir como una barrita. A ver, mira, a ver. Si no, entonces, Normal. Eso no está en presentación con diapositivas en la parte de arriba. Le da clic ahí, ahí creo que está la opción. Si es que no ha cambiado. Ah, dice sí, ahí, sube el último. mouse y ahí le debe salir como una barrita negra y dejar de compartir. Ah, no voy a estar. A ver, O abajo. compartir sonido, optimizar. No sé cómo se sale. Venga, ¿y usted que tiene esta no me puede sacar? Sí, ya, ahí. Ah, bueno, ya. Listo. Pastor Hilder Hernán Arango. El pastor Hilder es coordinador de la escuelita de Cali. Él nos va hoy va a tener la clase, hoy él la va a tener. Pastor Hilder. Dios los bendiga. Qué pena que
Moví el computador y lo desconecté. Y me quedé sin me sacó. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo van? Denme un segundo, abro aquí un archivo que me cerró todo. Bueno, antes de que el pastor Hilder entre, ¿cómo van la construcción del sermón que viene dentro de 8 días? ¿Cómo va? Levánteme la manita. Bueno, no, más bien ahora que termine el pastor Hilder, les pregunto, Listo. ¿cómo se está construyendo para ayudarles? Bueno, Siga. vamos a hablar del poder de observar. ¿Listo? El poder de observar. ¿Cuántos cuadros hay ahí? 16. 17, 18, 19, 20, 21. No, más o no, menos digan, no hablen, sino pongan el número en el chat, por favor. Lo que usted piensa que hay, póngalo en el chat. Muy bien. Siguen poniendo. Voy a dejar hasta ahí ya, ¿será? Creo que la mayoría ha puesto ya. Bueno, vamos a ver. ¿Quién le atinó? Bueno. Así 16, ¿cierto? Viéndolo solo así. Así 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Quién le atinó? ¿Quién dijo 30? Ninguno, ¿cierto? Ay, Dios. Bueno, ¿quién fue el que llegó más lejano? Creo que 27 fue lo más lejano que vi en el chat. No, 30, pues 31, 33. 33. Bueno, así es la exégesis. La exégesis es el poder de observar. ¿Sí? Dígame 2 o 3 cosas que aprendieron del ejercicio. Una, ¿Quién es observar, más allá? perdón. Buenos días. Y no alcé la mano, perdón. Pues una, observar. Fue lo que yo pude ver, observar siempre, mire. Y observar y como atender, como oír bien la pregunta. ¿Cuántos cuadros? Pues uno mira la pregunta, ¿cuántos cuadros? Uno ve 4 por 4, 16. Pero la verdad, como usted lo hizo ahí, ya es literalmente súper. Entonces, uno observar profundamente, le voy a agregar esa frase, para llevar todo lo que dijo una frase, observar profundamente. ¿Quién más? Yo creo que también
eran cuadros individuales y habían cuadros grupales, o sea, todo está interconectado. Los cuadros grupales también se conectaban entre cuadritos pequeños. Listo, voy a tratar de llevar una frase, usar un orden lógico. Buenos días. Orden lógico. Buenos días. Yo veo que habría que desglosar. Ujú. Muy bien, eso es usar una técnica. Buenos días, es ver más allá de lo que a veces simplemente ve nuestros ojos ahí. Te lo voy a resumir, profundizar. Buenos días, pastor. De pronto no adelantarme a dar una por hecho una respuesta a la ligera o una conclusión a la ligera. Yo no puse tiempo, pero ustedes rápidamente respondieron. Entonces la exégesis requiere mucho tiempo. Muy bien, aquí estamos haciendo dos ejercicios, observando, y también cuando les hablo de una frase, es porque como usted como predicador expositivo tiene que aprender a resumir cosas en una palabra o en una frase, porque si no va a hablar mucho para decir un solo concepto, y entre más hable, menos le van a entender. ¿Sí? Entre lo diga más fácil, más rápido. Ok, entonces, de eso se trata, observar. Observar qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de hacer una exégesis, ¿qué estamos buscando? ¿Para qué observamos? Yo aquí yo le dije que está buscando el número de cuadros, pero cuando yo digo hago una exégesis a un texto, ¿usted qué está buscando? La verdad bíblica. La verdad. ¿Quién más? ¿Sí? Señor, no entendí. La idea central. La idea central. Entonces, estoy buscando la verdad bíblica, pero expresada en una idea central. Expresada en una idea central. Cuando yo voy a hacer un sermón temático, el sermón temático trabaja un tema. El textual trabaja un texto, el expositivo trabaja una idea central. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer una exégesis, estoy buscando una idea central, para ser más específico, una idea exegética. ¿Sí? Nosotros pensamos con ideas. Por ejemplo, su esposa, el que está casado, su esposa le dice, ay, estoy tan cansada y esta casa está tan desorganizada. No, mire eso cómo está. Ella le está diciendo que, a ver, mujeres, ¿qué le quiere decir al hombre? Y esa losa, eso, no, Que ayude, que ayude. que haga la sed. Nótese que la idea central es haga la sed. ¿Sí? Pero no lo expresó, haga la sed, no lo dijo de manera clara. Y usted tiene que hacer una exégesis de lo que está diciendo para llegar a la idea central. Entonces nosotros todo el tiempo nos comunicamos con ideas centrales, pero nos damos cuenta que las ideas centrales están llenas de argumentos, ¿sí? De cosas, palabras escritas allí, y tenemos que detectar cuál es la idea. Lo mismo pasa con los textos tienen ideas centrales, ¿ok? Y usted tiene que observar el texto para poder hallar esa idea central, ¿ok? Hasta ahí cómo vamos. Voy a compartir aquí un pantallazo. Entonces, para observar lo básico es leer, ¿cierto? Y ahí empezamos a observar. Entonces empieza a observar leyendo. ¿Sí? Lean diferentes versiones para captar el sentido del texto. Lo que hacen las versiones es ampliaron la perspectiva del autor. Vamos sabiendo detalles, líneas, combinaciones, palabras, contrapuestos dentro del texto,
Entonces, usted en el texto es como un investigador privado o un investigador que está buscando detalles, ¿cierto? Pero siempre está buscando una idea central, pero su idea central puede ser más profunda. Cuando yo les pregunté cuántos cuadros hay, cuando usted dijo 16, no estaba mintiendo, hay 16 cuadros, pero no solo hay 16 cuadros, hay más cuadros. ¿Sí me hago entender? Hay más cuadros, había más de 16. Entonces, usted hizo una observación muy rápida. Entonces, una vez observa cosas, a veces es incorrecto, a veces es correcto, pero es simple, no es profundo. Entonces, si usted observa bastante, entre más observe, más profundo va a ser en la exégesis. Y su sermón va a tener más profundidad. Esto es importante. Establezca el texto. Venga, es que acá no me deja ver. Establezca el texto en su contexto acá. Ubique la hoja en el planeta. Ubique el versículo en la Biblia. Eso es un concepto, ¿no? Uno de los problemas nuestros es que queremos interpretar el texto o la Biblia de un versículo y no el versículo dentro de la Biblia. Entonces ubique dónde está una hoja. Si usted ve esta hoja sola, es difícil, pero esa hoja pertenece a algún lugar del planeta. Sí, algún tipo de contexto, dónde está. Entonces uno tiene que aprender a ubicar dentro de un versículo. Hay casi 33,000 versículos en la Biblia. Entonces ese versículo, ¿cómo está alineado dentro de esos 33,000 versículos? ¿Sí? ¿Cómo ubico este versículo allí? Listo, establecer el texto en la estructura bíblica. Ubique el versículo en la Biblia. ¿Cómo un versículo se ajusta dentro del pasaje? ¿Sí? ¿Cómo está ajustado dentro de ese pasaje? ¿Cómo un pasaje se ajusta dentro de un capítulo? ¿Cómo un capítulo se ajusta dentro de un libro? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿O estoy siendo claro? Sí, o sea, el versículo Pastor, está siendo claro, gracias. Lo que yo quería saber es si estos nos lo dan a nosotros para nosotros tenerlo, imprimir. Pues yo creo que vaya copiando como sino que estoy tratando de manejarle más una parte filosófica en la mente. Su versículo está dentro o sea, mire, una palabra está dentro de una oración. ¿Sí? Una oración está dentro de un texto. ¿Sí? El texto está dentro de un capítulo. El capítulo está dentro de un libro. ¿Sí? El libro tiene un tema central. Ahí, perdón, pasó pues para todos, ¿no? Uno, pues que esté anotando, ¿no? Porque esto es clave. Segundo, que el que, pues por alguna razón no copió bien, eso queda grabado y después le puede hacer un repaso. Es importante. También otra cosa es, hay libros que son libros complementarios a otros libros. Un ejemplo, usted va a predicar el libro de Nehemías, pero también tiene que revisar el libro de Esdras, porque están cogidos de la mano. Y así, o sea, hay un poco de libros que van complementarios a otros. Un ejemplo, va a predicar Hechos, pero tiene que mirar el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el que escribe Hechos. Así. Entonces, también, como ese pedacito, también hay que mirarlo. No solamente mirar el libro, sino también los libros complementarios. El tema del libro tiene un tema, cada libro tiene un tema central. ¿Sí? Por ejemplo, usted va a predicar Gálatas, la gracia de Dios. ¿Sí? Va a predicar Romanos, la justicia de Dios. Entonces, usted tiene que saber que su texto está ubicado dentro de ese tema. La exégesis más difícil es la primera. Cuando usted va a predicar de un libro, la primera exégesis es la más larga. Porque usted tiene que
pues, una de las costumbres es hacer un bosquejo a todo el libro para poder dominar el libro. Entonces, cuando usted domina el libro, o digamos así lo coge por la oreja, cuando usted tiene el tema del libro y tiene las alineaciones del libro. ¿Sí? Entonces, si usted hace un bosquejo del libro, usted ya empieza a dominar más el tema. Y empieza a ubicar un versículo del libro dentro de ese total del libro. Relación de capítulos con el tema del libro. El tema del libro en general, pero cada capítulo está argumentando el tema del libro. ¿Sí? Cada capítulo busca o cada bloque busca de argumentar el tema de ese libro. Ya teniendo el libro, cómo el libro se ajusta dentro del testamento. ¿Sí? Ese libro está dentro de cómo responde la alineación del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los evangelios muestran la vida de Jesús, el inicio del cristianismo, por decirlo así, cómo Cristo, su obra redentora. Hechos muestra el inicio de la iglesia, ¿cierto? Las cartas muestran las problemáticas del desarrollo de la iglesia. La mayoría de las cartas es un desarrollo doctrinal para corregir algo. Dice una cosita, como nosotros o ustedes más bien son predicadores principiantes y nosotros estamos en el primer año, sí. Hay una frase vieja que dice que la rueda ya la inventaron, entonces usted no tiene que inventar la rueda, trabaje con la rueda que ya inventaron. Entonces, ¿cómo usted ubica o cómo hace la exégesis de un libro completo? Como usted no es experto, entonces revise lo que otros ya hicieron. ¿Se acuerda el videíto, los videitos? Por ejemplo, el videíto de Juan. Esa básicamente es la imagen general del libro. ¿Quién lo escribe? ¿A quién escribe? ¿Por qué se escribe? ¿Qué se escribió? ¿Sí? También usted puede echar mano a una Biblia de estudio. Entonces, cuando usted compra una Biblia de estudio, le recomiendo que compre una Biblia de estudio. Entonces, antes del libro está la estructura del libro. Entonces, está la estructura. Básicamente, como un ejemplo, si usted compra la Biblia de estudio Thompson, entonces, como Thompson, que es un teólogo, cómo él dividió el libro como tal. Entonces, coge los puntos principales, los puntos secundarios, cómo él. Eso nos ayuda a nosotros. Ahora, si usted quiere ser un muy buen predicador, un estudioso, mínimo tenga 3 comentarios bíblicos, mínimo. O sea, menos de eso no debería tener, para que usted no se case con un concepto de alguien. ¿Sí? Pero solamente para la exégesis, digamos así, del libro, les recomiendo el videito ese chiquito y un comentario, no más. Y eso le ayuda a usted a ajustar la estructura del libro. Bueno, yo les recomiendo que cocine su comida. O sea, yo sí les recomendaría que usted haga el bosquejo del libro. Haga el sintético del libro. Cuando usted hace el sintético del libro, usted está haciendo todo un trabajo completo, digamos. Cuando usted mira el de otro, pues sí, lo puede mirar para comparar, pero si usted no sufre el proceso, porque usted se va a dar cuenta que haciendo un sintético, siquiera no te hay sintético de un libro, y le pueden ver la herramienta para hacerlo. Si usted no sufre el proceso, usted no va a profundizar totalmente en el libro, no va a sentir el dominio del libro, solo va a coger como una copia. Entonces, ¿cómo le digo yo? Es como usted dibujar un diseño o tomar lo que otro dibujó. ¿Sí? Entonces, algunos que me han visto predicar un libro completo de la Biblia, ¿cómo hago yo para predicar un libro completo? Porque ya he sufrido el proceso de hacer todo el libro, de hacerle un bosquejo y un sintético a todo el libro y darme la tarea de ir bloque por bloque del libro, ¿sí? Entonces, lógicamente hay libros que a usted le van a tomar mucho tiempo. Entonces, estoy siendo claro, ¿sí? Usted le va a tomar mucho tiempo. Usted por carrera lo puede hacer en un momentico, mira, y lo hace.
Pero si usted sufre todo el proceso desde ahora, usted se va a acostumbrar. ¿Sí? Es un desafío que yo le dejo. Usted se va a acostumbrar y va a decir, tengo el bosquejo, lo voy a hacer yo mismo, me voy a echar un mes, aunque sea la primera, no sé, pero lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Cómo un libro se ajusta dentro del testamento? Tema del testamento, relación del testamento con el libro respecto al tema. Y ubique el versículo en la Biblia. ¿Cómo el testamento se ajusta dentro de la Biblia? Tema de la Biblia y relacionar el tema. Entonces, ¿qué es bueno que usted tenga? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿Sí? No sé si el pastor ya les habló de los temas centrales de la Biblia. Hay un tema muy de asambleas que es la redención. ¿Sí? Tema central de la Biblia. Otros expresan el reino de Dios como tema central. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo está alineado ese tema de la Biblia con el tema del libro y con el versículo que estoy haciendo? Entonces, esto que le estoy dando es para ayudarlo a ubicar el versículo dentro de toda la estructura. ¿Listo? El versículo tiene un contexto inmediato. Lo primero que vimos es una generalidad. Eso ha sido una generalidad, algo grande. Y lo vamos llevando a algo, es para que usted piense como de manera grande. Lo que quiero hasta acá es que usted piense lo siguiente. Este versículo no está puesto ahí como al azar. ¿Sí? Ese versículo no lo pusieron ahí al azar. Este versículo está dentro de una estructura de un texto, ¿sí? Una perícopa está ahí dentro de esa estructura, está dentro de un capítulo, y ese capítulo está dentro de un libro que tiene tema. Y ese libro lo pusieron dentro de un testamento, y el testamento lo pusieron dentro de toda la Biblia. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro hasta acá? Así, ya cuando usted tenga eso en la mente, usted va a empezar a respetar la ubicación del texto. No va a sacar el texto por allá. ¿Listo? Y ahora voy a darles unas herramientas más específicas de trabajo. Primero la del contexto inmediato, lo que no estoy compartiendo. ¿Qué se dice antes del texto? ¿Qué se dice después del texto? ¿Y por qué el autor ubica el texto donde estaba, donde se encuentra? Entonces yo miro detrás, miro delante, y eso me ayuda a entender por qué el texto está ahí. ¿Cuánto miro atrás? ¿Un versículo? ¿10 versículos? Entonces trate de ubicar por qué está el texto ahí, y usted puede ser que mire 2 versículos, como puede ser que mire 2 capítulos. ¿Sí? Lo que sea necesario para entender por qué el texto ahí está ahí. ¿Sí? Puede ser que adelante mire 2 versículos, lo mismo, mire un capítulo, mire la perícopa que sigue, de qué está hablando. ¿Sí? Depende de usted, y también depende de su ánimo de profundizar. Entonces, usted puede mirar todo un contexto porque está allí. Usted puede llegar a leer todo el libro por causa de un versículo. No sé si estoy siendo claro. ¿Qué texto están buscando, mi pastor? ¿Con qué están trabajando? ¿Qué texto están usando para la exégesis? ¿Alguien se acuerda? Sí, tenemos 4 del 1 al 42. Perdón, Juan 4, 1 al 42. ¿Qué tal leer todo, Juan, a causa de ese versículo, de esos versículos? ¿Sí? Por causa de esos versículos voy a leer todo Juan. Y voy a leer por qué llegaron a ese punto de decir eso. ¿Sí? También hay un contexto paralelo. Es un contexto paralelo. Es decir, se dice lo mismo o la misma historia, ¿sí?, en otro lugar. Esto es propio de los evangelios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Reyes es paralelo con Crónicas en algunas historias. Sí, entonces hay un texto que habla de lo mismo y me ayuda a ampliar, pero a veces lo dice con otros detalles.
¿Sí? Por ejemplo, usted lee el endemoniado gadareno en un lado solo, ¿sí? Entonces le ayuda a ampliar los detalles de la historia al leerlo en los dos contextos, ¿sí? Entonces es muy propio de los evangelios. Usted tiene que mirar si su pasaje está también en otro evangelio y tiene que mirar si tiene un paralelo y qué detalle le va a botar ese paralelo. Puede dar detalles nuevos, ese paralelo, darle un detalle exclusivo. Contexto lejano, hay que saberlo usar. Es una referencia del texto con otro lugar de la Biblia. El contexto lejano no se ubica simplemente por palabras. Algunos cometen este error. Por ejemplo, fe, lo buscan en otro libro de la Biblia y piensan que es un contexto lejano. No, hay un contexto lejano natural que el mismo autor generalmente usa, ¿sí? Por ejemplo, cuando usa frases como dijo el profeta Isaías, ¿sí? O como está escrito. Esa frase me dice que ya hay un contexto lejano natural, o sea, ese texto está ligado a algo, ¿sí? O, por ejemplo, como mete un personaje del Antiguo Testamento, ya está ligándolo a un contexto lejano, ¿sí? Por ejemplo, usted está leyendo Santiago, y Santiago habla de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sí se acuerdan del pasaje? Al leer usted ese pasaje, aunque está en Santiago, Santiago le está dando un contexto lejano natural. ¿Sí? Como el libro de Hechos, cuando dice en el primer tratado Teófilo, entonces uno dice cuál era el primer tratado. Entonces va a buscar, en este caso, el Evangelio de Lucas. Entonces, el autor liga, por ejemplo, Juan 3:16. Juan 3:16, cuando dice de tal manera, lo liga al contexto anterior, ¿sí? Y cuando usted va al contexto anterior, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y para entender cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, pues lo está llevando a un contexto lejano. No sé si estoy ubicándolo. Tiene que ir al momento en que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, el texto de Juan 3:16 lo lleva a un contexto anterior y el contexto anterior lo lleva a un contexto lejano. ¿Sí? Y usted está armando como una especie de rompecabezas textual para poder observar de qué está hablando y ampliar con profundidad de lo que está hablando. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Voy a seguir. Las conexiones lineales. Hay líneas, por ejemplo, hay temas que se están hablando en Génesis, desaparecen y vuelven a hablarse en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Voy a mostrar una gráfica y voy a hacer algún ejercicio. Dadas por el escritor. La línea las pone el mismo escritor. ¿Sí? Hay por ejemplo, que usa Hechos capítulo 2, lo que usa Pedro cuando está predicando. Pedro habla de cómo escribió el profeta Joel, ¿se acuerda? Entonces, él como que continúa hablando de lo que estaba hablando el profeta Joel. En los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, hay una alineación de algo que viene hablando y se volvió a tocar. Y hay una línea allí. Esas líneas son difíciles. Voy a mostrar una gráfica acá. Encontradas en referencias. Si ves este dibujo, si usted observa hilos de colores, la pregunta, por ejemplo, hay unos hilos naranjas y se pierden. ¿Será que esos hilos se mocharon o se dejaron de ver? Se dejaron de ver. Se dejaron de ver. Entonces la Biblia tiene textos que se dejaron de ver o líneas que se dejaron de ver, pero que en otro momento se vuelve a ver y más adelante se vuelve a ver. ¿Sí? Entonces hay cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, vuelven y aparecen, por ejemplo, en alguna epístola
y termina apareciendo en Apocalipsis. ¿Sí? Termina apareciendo. Entonces, si usted encuentra esas líneas, si usted llega a encontrar una de esas líneas, usted tiene perlas muy grandes. Entonces, usted empieza a observar el texto dentro de una alineación de toda la Biblia. ¿Listo? Pastor Isler, un ejemplo de ello, mire, está en la fundación de la iglesia de Hechos. ¿Dónde está? En Hechos de los, perdón, la iglesia de Éfeso, donde le encuentra en el libro de Hechos. Pero después aparece una epístola que se llama Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios, que ya le aclara un poquito más cómo era esa iglesia. Y después la presenta otra vez en Apocalipsis a las 7 iglesias, o sea, la iglesia de Éfeso, empieza a hablar. Entonces, hay 3 escenarios en tres libros bíblicos de la misma iglesia, en este caso, la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Porque yo sé que no es tan fácil de digerir. Con muchas ideas y preguntas. Si alcanzo, vamos a hacer un ejercicio porque es un poquito demorado. Vamos hasta las 1:30, podemos ir, ¿verdad, pastor? Sí, ¿Sí es así? señor. Sí. Listo. Entonces, voy a mostrar cómo se analiza. Y si alcanzamos, hacemos un ejercicio completo. Y entonces, ¿cómo observamos? Hacemos unas preguntas amigas, se llaman. Preguntas amigas. Entonces, tiene el texto y va a tener unas preguntas amigas. Primero quiero hablarle qué no son preguntas amigas. ¿Qué son preguntas enemigas? Son preguntas que el texto no quiere resolver. ¿Sí? Imagínese que usted se encuentra un amigo, va llegando al trabajo y lo primero que le pregunta a un amigo es, ve, ¿y usted tuvo relaciones sexuales antes de venir al trabajo? ¿Usted cómo se siente? Uf, ¿usted qué me está preguntando? Eso es... Y crea un choque. Hay gente que hace ese tipo de preguntas al texto. Le hace preguntas incómodas. Le hace preguntas incorrectas. Entonces el arte está en saberle preguntar al texto, en la naturaleza del texto. Como usted ya tiene este pensamiento, el texto está entre una alineación si es una palabra, está entre una alineación de una frase, de una oración, está entre la alineación de un texto, de un capítulo, el capítulo entre un libro, el libro entre un testamento, el testamento entre la Biblia, pero al mismo tiempo ese texto puede ser que tenga, mirando sus contextos anteriores y posteriores, también puede ser que encuentre ese texto en otro, un texto paralelo, o puede ser que lo encuentre en un contexto lejano, en una alineación, ¿sí? Entonces ya tiene eso en la mente. Pero hay unas preguntas amigas que me ayudan a observar, a hacer ese investigador. Aquí están las preguntas amigas. ¿Sí? Aquí está. La primera es ¿qué? ¿Qué? ¿Qué busca argumento? Aclaración. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo? Está tratando de buscar el argumento del texto. La siguiente es el por qué. ¿Por qué? Esa busca razón u origen. ¿Por qué sucedió esto? Está buscando un origen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo de esta manera? Ah, es que él lo dijo, ¿sí? Por esta razón. ¿Por qué? ¿Para qué? Busca propósito. ¿Para qué lo dijo? ¿Sí? Está buscando el propósito por el cual lo dijo. ¿Dónde? Cuando hacemos esta pregunta, busca lugar u ubicación. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Sí? El cuándo. Busca tiempo. ¿Cuándo lo dijo?
Busca el tiempo del texto. El cómo. ¿Cómo lo dijo? Busca la forma del texto. Está. ¿Quién? Aquí está buscando persona, animal u objeto. Ahí se trata del sujeto de la oración. Y por último, ¿cuánto? Busca cantidad. Me parece muy importante que escriba este cuadrito. Buenos días, pastor. Disculpa la preguntita. En el cómo, cuando menciona el busca forma, ¿es forma en cuanto a que ¿Cómo caminó hasta allá? ¿Sí? ¿Cómo caminó hasta allá? Entonces usted está buscando la forma en que lo hizo. ¿Sí? sí, gracias. Por ejemplo, Elías llegó primero que los caballos. ¿Cómo llegó Elías primero que los caballos? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Hay un texto, por ejemplo, en Jonás, que dice que Jonás se embarcó en Jope, eso queda en el Mediterráneo. O sea que el gran pez está en el Mediterráneo. Pero ¿dónde dice que lo vomitó? En Nínive. Entonces uno ubica en el mapa Nínive, ya a orillas del río Éufrates. Entonces la pregunta es cómo llegó ese pez del Mediterráneo a un río que queda en otro mar, no me acuerdo cómo se llama ese mar, el mar Índico creo que es. O sea, tuvo que darle la vuelta a África, digámoslo así, para llegar al otro lado. Entonces, ¿cómo llegó ese pez del Mediterráneo al África? O sea, le dio toda la vuelta a África para llegar a Asia. ¿Y cómo pasó del agua dulce, perdón, del agua salada, un pez de agua salada al agua dulce? ¿Sí ves? Son preguntas que uno se hace. Esa pregunta le da una forma lo lleva a la geografía. ¿Sí? Y lo obliga a ir a los mapas y lo obliga a ir a una investigación. Davis. Sí, yo quería, pues, no sé si estoy en lo correcto o no. Digamos, no todos los textos, pues, tendrían que aplicarse, pues, todas las preguntas, amiga. Quizás hay algunos que sí lo requieran, otros que no. Pero sí, o sea, todos sí van a requerir algunas preguntas, pero no todas llevan toda esta estructura o todas estas preguntas. Sí, así es. A ver, digamos que hay un mecánico inexperto. Él tiene 20 herramientas o tiene 50 herramientas en el taller. Y llega un carro dañado. Si él no sabe qué él está buscando, qué va a arreglar, él empieza a usar todas las herramientas. ¿Sí? Pero hay un mecánico experto y llega en ese momento y le dice, no, usted solo necesita estas 2 herramientas para arreglar el problema de este carro. ¿Sí? Entonces uno va aprendiendo en el tejemaneje, en el uso de las herramientas, que uno no necesita todas las herramientas. ¿Sí? Es importante el tipo de lectura que uno está haciendo. Si usted está interpretando parábolas, usted no va a necesitar todas estas herramientas. Hay unas herramientas para parábolas. ¿Sí? Si usted está interpretando una epístola, la epístola tiene una forma y si usted aprende a meterse por la forma, usted usa las herramientas de epístola. No sé si estoy siendo claro. Entonces, según el género literario, le ayuda a uno a definir las herramientas. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá, amados? Vamos a aprovechar a ver si hacemos un ejercicio. Listo. Vamos a leer. La verdad no lo traía preparado, así que cualquier cosa me perdonan ahí si me demoro un poco. Vamos a leer 1 Timoteo 2:12. ¿2:12? 2:12.
¿sí? Voy a compartirlo acá. Un texto que, esos que se interpretan, léalo acá. Como dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Inmediatamente leemos el texto, nuestro contexto cultural y nuestra situación actual nos empujarían a una interpretación del texto como Errada. errada inmediata, porque si usted está contaminada del feminismo, usted va a ver acá machismo. ¿Sí? Y si usted está contaminado del machismo, usted va a decir la mujer no puede enseñar. ¿Sí me hago entender? La mujer no puede enseñar. Entonces, la idea del texto a qué está sujeta. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué no se le permite a la mujer enseñar? ¿Sí ven una pregunta allí? Sí, ¿Por qué pastor. no se le permite enseñar? Esa sería una pregunta una pregunta amiga, ¿cierto? Mira que una sola pregunta, pero ya es difícil de resolver. Parece difícil al iniciar. ¿Por qué no se le permite enseñar? Sí, ¿por qué? Yo quiero el origen. ¿Sí? El origen de por qué no se le permite. ¿No se le permite por su género? ¿O por qué no se le permite enseñar en ese contexto? ¿Listo? Entonces, vamos a resolver. Como esto es una epístola y el texto está, ¿a qué está sujeto en la epístola? Está sujeto al tema de la epístola, a la idea de la epístola, al tema central de la epístola. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Entonces, clave en las epístolas. ¿Cómo hallar un tema central rápido en una epístola? Generalmente, el tema central de la epístola está en el primer capítulo de la epístola. Y generalmente está en la problemática inicial que muestra el autor. Y mire lo que dice el 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo a Timoteo. Cuando fui a Macedonia. Para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. ¿Eso lo dice Pablo? A Timoteo. Entonces, la carta, ¿de qué va a hablar? Mire ya, este es lo general, este es lo dominante de la carta. ¿Sí? Lo dominante de la carta es que hay un problema de falsa doctrina y una de las maneras de solucionar el problema es decirle a algunos que no pueden enseñar falsa doctrina. Yo le pregunto, ¿este texto le ayuda a resolver el por qué? Entonces, el origen del por qué no puede enseñar es un origen de género o es un origen doctrinal. 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 Entonces, aquí ya empezamos a darnos cuenta que si yo interpreté el texto por un origen de género, estoy irrespetando la idea central de la carta. Porque la idea central es que el que no tiene la capacidad de enseñar, dice algunos, no dice algunas, algunos en general, hombres o mujeres que no tienen la capacidad de enseñar, no pueden enseñar, porque van a enseñar diferente doctrina. ¿Cómo vamos hasta acá? Mi hermana Claudia Trujillo. Pastor, solamente como una pequeña intervención ahí muy general, y es que
precisamente eso, esto nos sirve también como para debatir a veces la palabra con quien está enseñando una falsa doctrina, porque es que se basan en, los que enseñan una falsa doctrina a veces se basan es precisamente en un versículo puntual. Entonces, si uno sabe cómo redirigirse en la palabra, va a poder también argumentarlo. Pero entonces le estoy enseñando cómo estoy resolviendo para resolver el cómo, el por qué o por qué no puedo enseñar. ¿A dónde me tocó leer? ¿Hasta dónde me tocó llegar? Hasta el capítulo 1. Entonces me tocó devolverme un contexto anterior, leer, ubicar el tema de la carta, si ve del libro. Como yo leí el libro completo, como ubiqué el tema de la carta, se me facilita ir y entender. Es que desde el principio ya sé que Pablo le enseña a Timoteo, le diga a algunos que ellos no tienen la capacidad de enseñar. Entre esos algunos, las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque no tenían estudios teológicos. No por ser mujer, sino porque no tenían la capacidad de enseñar una doctrina buena, entonces terminaría enseñando falsa doctrina. Y allí también está incluido hombres. Lo de la judaización tampoco podían enseñar. Sí, ellos tampoco tienen la capacidad de enseñar. Entonces aquí vemos el contexto inmediato en acción. ¿Estoy siendo claro? El contexto inmediato en acción ayudándome a resolver un texto difícil o aparentemente difícil. Ahí también, Pastor Hilder, uno tiene que entender el problema de las mujeres en Éfeso. Allá había un templo que llamaba el templo de la gran diosa Diana, donde las sacerdotisas eran mujeres. O sea, ahí no habían hombres sacerdotes, sino mujeres sacerdotisas. Y la mujer sacerdotisa, una de las maneras de rendirle culto a la diosa de ese templo, digamos que era la diosa Artemisa, era teniendo relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira ese contexto de la ciudad de Éfeso, el contexto de la mujer en Éfeso, el contexto de ese templo de la diosa Artemisa, entonces por eso Pablo está haciendo alusión que las mujeres, en este caso la mujer de Éfeso, la mujer contaminada, por decirlo así, con la idea, con la ideología o con la doctrina de Artemisa, no enseña en la iglesia, porque ya tiene contaminada, digámoslo así, su mente y puede contaminar la pureza del texto bíblico o la enseñanza bíblica. Yo le recomiendo que siempre que usen el contexto cultural, recuerde que el instrumental cultural está por debajo del contexto del texto. El instrumental cultural siempre ayuda a reforzar lo que está dentro del contexto. Entonces, siempre cuando ustedes quieran responder a un texto, busquen primero el contexto del texto y de las últimas herramientas el contexto cultural, ¿sí? Porque a veces uno va de una vez directamente al contexto cultural y también puede ser que no case o lo case mal. Entonces, siempre miren el contexto inmediato. Primero, que se domina el texto porque es el contexto inmediato. Y después sí usa el contexto de lo que está diciendo el pastor, de mirar por qué, cómo pensaba la mujer. Pero primero, por qué Pablo realmente lo está diciendo a Timoteo. ¿Listo? Nótese, ahora veamos un contexto anterior. Estamos hablando del versículo 12, capítulo 2, versículo 2. Mire el versículo anterior, la mujer aprende. ¿Sí? Esto nos indica que la mujer no sabía mucha doctrina. Y la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ella necesitaba, como no sabía doctrina, necesitaba aprender. Y luego vemos el contexto siguiente, porque Adán fue formado y después Eva. ¿Qué encontramos acá? Encontramos un contexto lejano, natural. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo el uso de las herramientas que le dije ahorita? Entonces, aquí vemos un contexto lejano, natural. Y el contexto nos da una indicación. Uno, que tenemos que ir a la historia de Adán y Eva. Y dos, que tenemos que ver qué hay entre la formación de Adán
y de Eva, porque dice, Adán fue formado primero y después Eva. O sea que está hablando que hay un suceso, en la observación del texto hay un suceso entre estas dos formaciones que debemos encontrar. ¿Por qué nos habla el texto que Adán fue formado primero y después Eva? ¿Qué pasó en la mitad de esto? Entonces usted tiene una Biblia física abierta en 1 Timoteo 2:13. ¿Quién la tiene abierta? Una Biblia física. Para que usted use una herramienta que es el contexto lejano que la Biblia física le muestra. Y por favor, tiene la Biblia, busque que ahí al ladito debe haber un versículo lejano que la misma Biblia le indica. Alexander ya lo tiene, pastor. ¿Cuál es? ¿Dónde Los lo manda? 12. En Génesis lo debe mandar, pero ¿a qué parte? Génesis 27, 2:7 y Génesis 2:21. Entonces vamos a ver el 2:7. ¿Listo? 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, porque Adán fue creado primero y después Eva. ¿Y dos qué? 2:21, 22. 2:21, dice. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó, y ahí formó a la mujer, ¿cierto? Entonces nos dice que hay varios versículos dentro de esos dos sucesos. ¿Sí ve la observación? ¿Qué sucedió allí? Entonces, miren. Me repite el primero que me fue 2. Génesis 2:7. 2:7. Dice, y Jehová plantó el huerto, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, y salió del Edén un río. El hombre del uno, del oro, el nombre del tercero, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. 15. ¿Sí? Y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué hizo Dios acá? Si notas este versículo, Dios le da una doctrina aquí al hombre. Le da un mandato, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de él, el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo le pregunto, ¿la mujer ya había sido formada? No. Entonces Dios a quién le dio la doctrina, ¿a Adán o a Eva? Adán. Adán. ¿Y quién se la dio a Eva? Adán. Adán. ¿Sí? No sé si lo estoy alineando con el texto. Ya estamos encontrando la situación y alineándola con el texto anterior. Entonces, recuerde algo importante. En el momento del contexto se está creando el Nuevo Testamento. Se está creando la doctrina del cristianismo. ¿Y quién daba la doctrina? ¿A Dios a quién se la daba? ¿Sí? Dios no se la daba a cualquiera. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta aquí en el texto. ¿Y por qué lo dice? Volvamos a Tito. Y ahora vamos a entender un poquito más el texto acá. Dice, porque Adán fue formado y después Eva, ¿sí o no? Y ahora dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Por qué cree usted, leyendo ahora el contexto, que Adán no fue engañado? Sino la mujer. Cuando la serpiente viene y le dice a Eva, con que Jehová os dijo, realmente Eva no había recibido la información directamente de Dios. ¿De quién había recibido? De Adán. Entonces vemos el suceso entre la formación de Adán, la formación de Eva, que está usando Pablo,
O sea, Pablo lo que hizo fue que leyó el mismo pasaje que nosotros leímos ahorita en Génesis. Lo tenía en mente, lo había estudiado y recordó, o el Espíritu Santo le inspiró de cómo se engañó la serpiente a la mujer. Y así puede ser engañada a las personas. Doctrinalmente. Porque si no se le dio la doctrina directamente a la persona, ¿cómo la va a enseñar? Más en un contexto donde la doctrina estaba siendo iluminada, no, revelada, no solo iluminada, sino que la doctrina estaba viniendo por primera vez. Es un texto complejo. Ahora les pregunto porque es un texto complejo. ¿El texto les ayudó a aclarar un poco el versículo? Entonces mire cómo la herramienta. El texto, como un versículo está anclado a una idea central de un tema del libro y cambia la idea del texto. Como el versículo anterior y el versículo posterior amplía lo que está hablando. Cómo usamos un texto lejano, pero ese texto lejano lo usamos de manera natural. Fue el mismo texto que usó el autor. Simplemente lo que hicimos fue respetar lo que venía hablando el autor. ¿Preguntas hasta acá? No me hagan dar miedo, porque cuando no preguntan no entendieron nada, no entendieron todo. Amados, ¿cuánto cree que me duró observar ese texto? Harto, ¿cierto? Mucho tiempo. Entonces, por eso digo que la exégesis no es difícil. Es como los cuadritos, no se debe hacer a la ligera. Se debe observar, 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 observar. Pastor, y que de pronto digamos, nosotros lo alcanzamos a ver porque usted nos guió, pero alguien hacía vuelo de pájaro, como quien dice, ve el texto y dice, entonces sí, la mujer es la pecadora. Sí. Estas observaciones me van haciendo una persona profunda. Si observo poco, no soy tan profundo, pero si sigo observando, por eso es mi desafío. Usted tiene que mirar el libro, si usted saca el bosquejo, si usted observa todo el libro, claro, usted puede consultar al que ya lo hizo por usted, pero usted no va a tener la riqueza. ¿Sí? Se ahorró días de trabajo, se los ahorró, pero no va a tener la profundidad. Y va a patinar en textos como estos. ¿Listo? Amado, recuerde, a veces no es todas las herramientas que tengo, es usar bien 2 o 3 herramientas. ¿Sí nota? Es usarlas bien. Vuelvo al ejemplo del mecánico viejo. El mecánico viejo que de pronto con una sola llave de expansión arregla los carros, con una sola llave, con esta llave la arreglo. Pero el otro que es inexperto está usando un poco de cosas, pero no está llegando al meollo del asunto. Entonces, ¿ahí qué usamos? El tema central del libro, observamos, con eso hicimos una pregunta, ¿por qué no le permite a la mujer? ¿Sí? Una pregunta amiga. Hicimos la pregunta, usamos el tema del libro para responderla y usamos un contexto lejano y lo observamos. Simplemente tratando de llegar a la mente de Pablo. Claudia Trujillo. Pastor, que cuando este año comenzamos a leer la Biblia, los 4 capítulos diarios, yo, por ejemplo, comencé atrasándome porque precisamente iba a recurrir pues como a otros textos, miraba y ampliaba la información y yo, ay no, 4 libros no me alcanzaba, después me tocaba otro día, me ponía otra vez al día y así. Pero esto ayuda mucho y despeja mucho mi mente porque obviamente no es buscar por buscar, tratando de enlazar los mismos textos, sino que el mismo texto le está ayudando a uno a ir a
a como usted lo acaba de hacer. Entonces le va a ayudar a uno a que sea de todas maneras, lo siga profundizando, pero de una manera más práctica, como debe ser. Dentro de mi experiencia, cuando la leí la tercera vez completa en línea, la Biblia fue cuando empecé a ubicar más textos en una línea completa. ¿Sí? En la tercera leída de toda la Biblia. ¿Listo? Bueno, amados, hasta acá voy yo. Dios me lo bendiga, gracias por prestarme su tiempo. Pastor, gracias por invitarme, Dios lo bendiga. Bueno, gracias, Pastor Hilder. Gracias, Pastor. Bueno, entonces, mire, yo quiero que todos no se preocupen, digámoslo así, porque nosotros estamos comenzando, estamos construyendo, ¿cierto? Entonces, los primeros predicadores no van a tener toda la riqueza. Nosotros vamos a ir construyendo paso a paso, poco a poco. Entonces, no se preocupen, como decir, tener todo el tiempo, no, tranquilos. Bueno, vamos a ir a las tareas. ¿Qué tarea nos queda? Entonces vamos a ir acá. Ay, ¿cómo hago yo para...? Ya. ¿Sí están viendo ahí? Sí, Pastor. Bueno, listo. Entonces, tareas. Ya se asignó un líder dentro de cada grupo. De hoy en 8 días, con el favor de Dios, vamos a trabajar ya la predicación en los grupos pequeños. Entonces ahí va a haber el pastor David Victoria, la pastora Diana Parra y mi persona, que vamos a ayudarles a 3 predicadores, ¿cierto? En los grupos pequeños va a haber 3 predicadores, nos vamos a dividir en salas. Próxima reunión, abril 19 a las 5 de la mañana. En el mes de abril, porque estamos en abril, la tarea ¿cuál es? Predicar un sermón evangelístico basado en el Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿Por qué Juan? Porque para que usted no esté haciendo exégesis de otro libro, sino ya concentrémonos en Juan nomás, Juan, hasta que nosotros manejemos, tengamos claro toda la exégesis de Juan, digamos así. Y la exégesis, yo ya les di un videíto. Las herramientas que nos dio el pastor Hilder hoy son súper claves, las preguntas amigas, ¿cierto? Bueno, ayúdeme Alexa a salir de ahí, que ya no sé cómo salir, pero tengo que salir. Bueno, listo. Entonces, queda claro. Pregunta. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Alexander pregunta. Pastor, muy buenos días. La pregunta es, o sea, la predicación que se habla de Internet es la misma que hemos estado hablando, ¿no? De Juan 3, de 14 al 21. Sí, señor, la misma predicación. Por eso se les dio con tiempo para que ustedes estén trabajando, masticando y todo eso. Ahora, Sí, recuerden... porque como usted habla del libro de Juan, entonces de pronto pueden haber implicaciones de que alguien lo haga del libro de Juan y no del versículo. Ya. El versículo que se va a predicar es Juan 4, versículo 1 al 42. Pero una de las tareas que ya venía desde atrás es hacer la exégesis de Juan. Entonces, ¿cómo se hace la exégesis del libro? Estamos hablando del libro. Entonces, el videito que les mandé, eso es una herramienta básica. Es como el bebé que nace. ¿Cuál es la comida para ese bebé? Pues la leche materna. Entonces es una comida. Entonces, ahorita no estamos entrando a profundizar, a hacer una exégesis completa. Ahora, lo que el pastor Hilder está enseñando son palabras mayores. Hacer ya un estudio inductivo, ¿cierto? No sé si ustedes miraron el chat del grupo, mi hija ahí envió cómo hacer estudios bíblicos. Ahí está el estudio sintético, el estudio biográfico. Hay varios estudios cómo hacerlo. Yo digo que eso ya es un nivel de seminario, pero usted lo puede empezar a hacer, no hay problema. Y es importante hacerlo cuando uno quiere predicar expositivamente, es necesario hacerlo. Bueno,
Cada tarea tiene un propósito. Por ejemplo, el de los 4 capítulos bíblicos o 4 capítulos diarios. ¿Cuál es el fin? Que usted en su cabeza tenga claro todos como el proceso, los contextos. Entonces el cerebro, mire, Dios es tan bueno que el cerebro es como una pequeña, o no una pequeña, es una gran computadora, que usted fácilmente va relacionando los textos en diferentes pasajes bíblicos, en diferentes libros bíblicos. Pero si usted lee la Biblia a pedacitos, por allá a pellizquitos, usted nunca va a tener esa capacidad. Entonces, ejemplo, el pasaje que habló el pastor Hilda, tranquilamente usted en su mente puede ir sacando la creación, puede ir sacando ahí la creación del caso de la mujer, porque se está diciendo así, ¿sí? En mi mente, automáticamente, ¿cómo lo relacioné? Lo relacioné con Hechos, cuando el viaje misionero del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, lo relacioné con la epístola del apóstol San Pablo que escribe a Éfeso, que es otra diferente. Está hecho Apocalipsis. ¿Sí? Son cosas que van saliendo, pero porque la Biblia ya lo había dicho. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, vamos a dar por terminada esta clase. ¿Quién quiere orar? Alguien que no haya hablado en toda la clase. Alexa, dígame alguien que no haya hablado. Alguien que no haya hablado. Paola Mancilla. Paola, entonces Paola nos va a dirigir en la oración de despedida. Paola. Dígame otra persona que no haya hablado. Paola, ¿está ahí? Paola, ¿está por ahí? Dígame otra persona, Alexa. Lastenia Mosquera. Lastenia, usted va a orar Lastenia Mosquera. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a orar. Dios. ¿Aló? Sí, diga, hable. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este momento, gracias por esta clase, gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, gracias por permitirnos entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú cada día dando la sabiduría necesaria para poder llevar tu palabra a otras personas, Señor, que necesiten, porque si nos pusiste en este lugar a aprender es porque nos quieres llevar a otros campos, Padre precioso. Te damos gracias por estas personas que has puesto en nuestro camino, como el pastor Hilder, como el pastor Leonardo, para que nos enseñen, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada día abran nuestro entendimiento. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Te damos gracias. Amén. Dios los bendiga. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Que la gracia del Señor sea en sus vidas. Puede abrir micrófonos, cámaras. Amén, mi pastor. Gracias.